Buenas noches, mi nombre es Angela Natalia Costa Bando, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, estoy en la carrera de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo y vamos a hablar sobre algunos de los hitos del desarrollo dominante de la materia de desarrollo social contemporáneo. Aquí encontramos las visiones del desarrollo en el capitalismo, que es una cuestión sobre bárbaro y la civilización. Eso significa que las palabras que se usan para denominar o calificar una situación, además de escribir hecho, construyen realidades y es el lenguaje de acción entre esta misma comunidad. El desarrollo es un concepto en que se llega por comparación y oposición entre los países o las sociedades. La invención moderna es llamada como el otro, que es el inferior de bárbaro que se comenzó en el siglo XVI durante la época de los descubrimientos. Esto se celebra en 1533 entre la monarquía de España y Portugal y es concedido mediante una aura del Papa Alejandro VI, que arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y el anexo del Nuevo Mundo durante los periodos de la conquista y de la colonia. Estos fueron todos los territorios que conquistó y se transformaron y es llamado como periferias o el centro o llamado como o metrópole. El capitalismo se acumuló sobre una base y esto se explica que Paul Seuss de 1966 fue un desarrollo de las colonias de la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el imperialismo. El imperialismo iba de la mano con la civilización, que fue en la Primera Guerra Mundial que se llevó un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919 y ahí fue todo lo que se trató sobre las Versalles. En el artículo 22 del tratado se mencionó que todos los sistemas de los mandatos son un derecho internacional aplicable a los territorios coloniales, hasta que fueran capaces de gobernarse entre ellos mismos, o sea, que no tuvieran un líder, sino que la comunidad fuera una sociedad de naciones sin alguien que los partidaria, sin alguien que los mandara. El desarrollo se presenta como un proceso natural. Para demostrar esa orientación se hace una analogía llamada biologista, que es el desarrollo económico del proceso de toda la naturaleza. En los países son los seres vivos que están destinados a crecer, por eso el desarrollo lo tuvieron que llevar a la inversión de algo natural. Asimismo, se nos dice que el desarrollo es un proceso caracterizado para la continuidad y la homogeneidad, que es el crecimiento económico de todos los seres vivos. Se presentan cambios de solamente la naturaleza, o sea, los seres vivos que se puedan crecer. Entonces, un ejemplo es que la planta crece y cambia de aspecto, pero sigue siendo una planta, no cambia su aspecto en general. El desarrollo es una dinámica con carácter temporal y acumulativo. Entonces, en la política se concibe entre la política y la economía, que en general se hablan de son de países subdesarrollados o en las vías del desarrollo. Para demostrar qué países están en desarrollo, que tienen bajo presupuesto o alto presupuesto. El desarrollo se presenta como un fenómeno irreversible. Acá se presentan los factores económicos graves, sociales y ambientales que presentan los países de las periferias, el carácter irreversible, natural y temporal que se asigna al desarrollo no autoriza cualquier bienestar que fuera crecimiento económico. Estos países buscaban era que el crecimiento económico fuera para toda la sociedad y más no solo para las personas que lo regían. En consagración política del desarrollo, esto se llevó tras la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mandato de los grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Acá en la Segunda Guerra Mundial es donde se habla que todos los militares se enfrentaron contra las personas que sí estaban en un desarrollo más sostenible. En la teoría de la modernización se presentó en 1960, donde se conoce la teoría del despegue. Son 27 visiones del desarrollo en el capitalismo industrial de las naciones y postula que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. Aquí hacen que la tecnología hizo que las cosas que se llevaban a cabo en las otras épocas fueran bajando como recursos. Acá se habla sobre todas las promesas del desarrollo capitalista, muestra claramente que son puras ideologías, son los interesados entre países dominantes.
Esa civilización solamente se encargaba de los países que sabían que tenían buenos recursos económicos, y eso se presentó en el 2003 en el Banco Mundial, ilustró con algunos indicadores sobre el desarrollo de las grandes diferencias y existentes entre los países ricos y los países pobres. La gran paradoja se encontró en el sur de la capitalista del desarrollo del norte del rico. Allí fueron las dos diferencias. Los países más ricos se contaban con un 14% de población, eh, y y se hablaba de un 75% de población de bajos recursos. Desde hace 3 décadas, los países pobres son exportadores netos de capitales en la forma de diversos pagos financieros. El servicio de la deuda, acá se formaba lo de si usted me da, yo le doy. Entonces ellos brindaban todo lo de la agricultura, todo lo de plantas, solo animales, para recibir más dinero a cambio. Se habló de que los recursos que en lugar de generar bienestar en el sur fluyen hacia las economías más poderosas del norte. El círculo de la escasez es se habla como un mercado total, es donde todo se compra y todo se vende, no se podían quedar con ninguno de los recursos. Se defiende una supuesta identidad entre los intereses particulares y el interés general que se consigue en el mercado y en la libre competencia. El mito del mercado total se dividió en dos cosas, que fue la violencia y la religión entre entre las sociedades pobres, entre las sociedades ricas. En las épocas de la conquista de la colonia, los invasores acompañaron en la espada y en la cruz para someter a los pueblos indígenas. Gracias.